En 1998, Mónica Lewinsky no podía salir de su apartamento sin que le pusieran una cámara en la cara. Todos los presentadores nocturnos hacían de ella un chiste. Todos los periódicos salpicaban sus páginas con su nombre. Le llovían las ofertas sumas asombrosas por su versión de los hechos. Solo una entrevista en televisión le reportó $1 millón. El contrato de su libro añadió otros $500,000. Y entonces ocurrió algo extraño. El dinero desapareció casi tan rápido como llegó. Hoy su cuenta bancaria cuenta una historia que no se corresponde con su nivel de fama, y la razón da la vuelta al relato que creías conocer. Mónica Samile Lewinsky nació el 23 de julio de 1973 en San Francisco, en el seno de una familia cuya historia ya estaba impregnada de supervivencia y reinvención. Su padre Bernard Lewinsky, un acaudalado oncólogo, procedía de una familia que había huido de los nazis en los años 20, primero a El Salvador y luego a Estados Unidos. Ese cuando Bernard tenía 14 años. La rama materna era igual de poco convencional. El abuelo de Mónica era judío lituano. Su abuela nació en Tianjin, China, ciudad controlada entonces por los británicos de padres ruso-judíos. Su madre Marcia Lewis tampoco se contentó con mantenerse alejada de los focos. En 1996 publicó un libro sobre los mundialmente famosos Tres Tenores. Era una familia muy vinculada a la ambición, la fama y el escándalo. Mónica creció en Beverly Hills, en una mansión de estilo español, valorada en $1,6 millones en la década de 1980. La clínica de su padre facturaba $37,000 al mes, más de $400,000 al año en moneda actual. Vivían a lo grande $2,000 al año en vacaciones Cadillacs y Mercedes en la entrada noches en la Sinfónica. Incluso en su adolescencia, los gastos de Mónica eran desorbitados. $720 al mes en clases de tenis, $300 en una niñera. $100 solo en peluquería. Asistió a colegios de élite Sina y Akiva, luego John Thomas Dye, en Bel Air, rodeada de hijos de productores de Hollywood. En su círculo, los 16 años solían venir acompañados de las llaves de un coche de lujo. Era un mundo de ensueño. Pero detrás de las puertas las cosas se rompían. Todo se derrumbó cuando Mónica tenía 14 años. El matrimonio de sus padres estalló en 1987. El divorcio fue cruel. Marcia acusó a su marido de ser infiel e incluso de comprar regalos para su amante en Tiffany y Louis Vuitton. Hubo arrebatos violentos. Mónica oyó a su padre gritar cosas como «eres un maldito imbécil». Prohibió a los niños hablar durante la cena. Solo las facturas de la terapia ascendían a $1,800 al mes. Mónica tenía sus propias sesiones que costaban $760. Años más tarde, grabada en video, admitió: «Me criaron con mentiras. He mentido toda mi vida». No era solo un hogar roto, era un caos emocional y plantó una semilla peligrosa. Mónica aprendió pronto cómo el poder, el dolor y la deshonestidad pueden enroscarse juntos. En la escuela, Mónica intentó escaparse al teatro. Se unió a un grupo de teatro muy unido y allí encontró consuelo. Pero cuando su profesor de teatro se suicidó, le afectó mucho. Dejó el instituto de Beverly Hills y fue a Bel Air Prep, un colegio caro conocido por acoger a niños ricos con problemas. Costaba $12,000 al año y solo tenía 7 alumnos de último curso. Mónica era una de ellos. Se sumergió en el coro, el arte y el teatro, llegando a ser la mejor estudiante. Su anuario dejaba entrever sus ambiciones. Citaba a Ezra Pound y al Dr. Seuss. Sus compañeros pensaban que algún día sería famosa. Tenían razón. Pero nadie predijo lo que vino después. Cuando Mónica tenía 19 años, comenzó un romance de 5 años con su antiguo profesor de teatro del instituto. Su nombre era Andy Blyler. Tenía 40 años, estaba casado y tenía hijos. Mónica le siguió hasta Portland, Oregón, cuando empezó la universidad en Lewis and Clark. Increíblemente, Blyler también trasladó allí a toda su familia. Mónica incluso hizo de canguro para ellos mientras seguía durmiendo con él. Era amiga de su esposa. La situación se torció.
El abogado de Blyler dijo más tarde que Mónica estaba obsesionada con el sexo y tenía la costumbre de exagerar las cosas para mejorar su propia imagen. Antes de salir para Washington, D.C., les dijo a los Blyler: «Voy a la Casa Blanca a buscar mis rodilleras presidenciales». Llamaba a Blyler hasta 5 veces al día. Incluso mientras se involucraba con el presidente Clinton, seguía informando de todo a Andy, ventilando que Clinton solo quería sexo oral. El patrón era claro. Mónica buscaba el poder, el peligro y la validación de hombres mayores que ella y que ya estaban tomados. En Lewis and Clark, Mónica estudió psicología. Tenía sentido. Le fascinaban las personas, las emociones y el control. Incluso soñaba con trabajar para el FBI. Irónicamente dijo más tarde: «Trabajé con el FBI como objetivo federal». Tenía una personalidad ruidosa y amistosa. Los profesores decían que era el tipo de persona que se ponía a hablar contigo de la nada. Pero los amigos notaron algo más oscuro. No sabía guardar secretos, cotilleaba, hablaba abiertamente de su aventura con Blyler. El estrés la llevó a terapia. Intentaba comprenderse a sí misma, aunque seguía cayendo en espiral. Se licenció en psicología en 1995 a los 22 años. A pesar de todo, entró en la lista del decano. En su último año hizo malabarismos con 3 trabajos. Vendía corbatas en un kiosco del centro. Hizo prácticas en un centro de salud mental, aunque no le fue bien allí. También hizo prácticas en un grupo de ayuda legal donde recopiló datos para ayudar a la gente a evitar la cárcel. Su corazón parecía estar en el lugar correcto. Quería ayudar a los demás, pero no sabía cómo ayudarse a sí misma. Entonces llegó el giro del destino. Un mes después de graduarse, Mónica consiguió unas prácticas no remuneradas en la Casa Blanca. Consiguió el trabajo a través de un poderoso amigo de su madre, donante demócrata. Las prácticas eran en el despacho de Leon Panetta, jefe de gabinete de Clinton. No tenía experiencia política ni cualificaciones especiales, solo un título y los contactos adecuados. En noviembre de 1995, la mayoría del personal de la Casa Blanca fue enviado a casa cuando el gobierno federal cerró durante una semana. Pero a los becarios no remunerados como Mónica Lewinsky se les pidió que se quedaran. Hacía poco más de un mes que había empezado a trabajar allí, pero ahora era una de las pocas personas que quedaban en el ala oeste. Fue entonces cuando el presidente empezó a aparecer más a menudo. Sin la mayoría del personal, Bill Clinton entraba en el despacho de la jefa de gabinete con regularidad, y fue entonces cuando empezó a fijarse en ella. Ella solo tenía 22 años, y él 49. En los días siguientes, ella le llamó la atención una y otra vez. Destacó un momento. En una pequeña fiesta de cumpleaños, Lewinsky se dio cuenta de que se le veían los tirantes de la ropa interior por encima de los pantalones. Vio que él la miraba y prefirió no ajustárselos. Más tarde, Clinton la llamó a su despacho. Su corazón latía con fuerza. La gente se dio cuenta. Una asesora llegó a bromear diciendo que tenía más tiempo cara a cara con el presidente que la mayoría de los altos funcionarios. A otros les molestó. La atención no fue sutil. Y pronto el personal empezó a buscar discretamente la forma de sacarla del edificio. Pero ya era demasiado tarde. El 15 de noviembre de 1995, pocos días después de aquella fiesta de cumpleaños, Lewinsky entró en la Casa Blanca sobre la 1:03 de la tarde. Se fue brevemente, volvió a las 5:07 p.m. y no se fue hasta las 12:18 a.m. El presidente también estuvo allí. Su agenda coincidía casi exactamente. Esa noche comenzó su relación. Tenía edad suficiente para ser su padre, el hombre más poderoso del mundo. Ella era una becaria junior, y lo que ocurrió entre ellos aquella noche cambiaría la vida de ambos y la política estadounidense para siempre. En los 18 meses siguientes, habría 9 encuentros sexuales documentados. La mayoría ocurrieron en o cerca del despacho oval, incluso en el despacho de George Stephanopoulos. Una vez le desabrochó el vestido desde el cuello hasta los tobillos. En otra ocasión le recitó de memoria sus números de teléfono. Compartieron algo más que encuentros físicos. Hubo regalos muchos. Ella le regaló corbatas de diseño, ganchos, un juego de Sherlock Holmes e incluso artículos con temática de ranas.
Él le regaló puros libros de poesía y peluches del viñedo de Martha. Un regalo fue especialmente personal, una foto suya enmarcada con una corbata que ella le había regalado. La llamaba a altas horas de la noche, le dejaba mensajes en el contestador, le decía que la echaba de menos, que ojalá estuviera en casa cuando él llamaba. Hubo al menos 3 de estas llamadas grabadas. En una de ellas, Lewinsky estaba con su amiga Linda Tripp, que más tarde se dio cuenta de que había sido el presidente al otro lado de la línea. Lewinsky se encariñó emocionalmente. Se creía especial elegida. Entonces llegó el vestido azul, el 28 de febrero de 1997. Durante uno de sus últimos encuentros, Clinton eyaculó sobre su vestido azul marino mientras le practicaba sexo oral. Ella no se dio cuenta. Se puso el vestido para cenar esa misma noche. Meses después, pensó en ponérselo de nuevo para Acción de Gracias. Fue entonces cuando descubrió la mancha. Linda Tripp la instó a que no lo limpiara. Ella lo llamó una póliza de seguro. Y le dijo que el vestido la hacía parecer muy gorda solo para evitar que volviera a ponérselo. Ese vestido se convirtió en la prueba más importante del caso. Cuando Lewinsky finalmente lo entregó en julio de 1998, el FBI confirmó que el ADN coincidía con el del presidente. La negación ya no era posible, pero incluso antes de eso, el personal ya había intentado separarlos. En abril de 1996, la subjefa de gabinete Evelyn Lieberman trasladó a Lewinsky al Pentágono. Oficialmente se debió a su comportamiento inapropiado y a su bajo rendimiento laboral. Extraoficialmente, porque pasaba demasiado tiempo cerca del presidente. Pero su aventura no se detuvo. Durante meses siguieron hablando por teléfono. No más encuentros físicos. Pero el agarre emocional no se aflojó. Incluso tuvieron sexo telefónico. Mónica aún esperaba que Clinton dejara a su esposa por ella. En mayo de 1997 le puso fin. Pero la forma en que lo hizo la destrozó. Según el Star Report, él le dijo que había tenido cientos de aventuras al principio de su matrimonio, pero que había intentado serle fiel desde que cumplió 40 años. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había sido una más en una larga lista. En el Pentágono, Mónica conoció a Linda Tripp. Mónica tenía 23 años. Tripp tenía más de 20 años. También había trabajado en la Casa Blanca y conocía el mundo del que acababan de sacar a Mónica. Al principio actuó como una figura materna. Mónica, frágil y con el corazón roto, se aferró a ella. Se abrió, se desahogó y confió a Linda el único secreto que no podía compartir con nadie más: la aventura. Pero Linda no era quien parecía. A espaldas de Mónica, Tripp empezó a grabar en secreto sus llamadas telefónicas. Grabó más de 20 horas de conversaciones durante varios meses. Mónica nunca sospechó nada. Hablaba abiertamente, incluso emocionalmente. Le contó todo a Linda, cómo la trató Clinton, lo confundida que estaba, lo mucho que quería creer que a él le importaba. Las llamadas revelaron el caos de su mente, incluidos momentos en los que dijo: «No puedo más, es demasiado para una persona». Tripp no se detuvo ahí. Trabajó con los investigadores durante más de 100 horas, revisando cintas, notas y detalles con el equipo jurídico de Kenneth Starr. Ella estaba construyendo un caso no solo contra Clinton, sino usando las propias palabras de Mónica como prueba. Entonces llegó enero de 1998. Mónica firmó una declaración jurada negando cualquier relación sexual con Clinton. Era una mentira destinada a protegerle en el caso Paula Jones. Ese caso había estado en curso desde 1994 y ahora estaba llegando a su punto de ebullición. Mónica no solo estaba encubriendo un escándalo, estaba cometiendo perjurio y no lo estaba haciendo sola. Le rogó a Linda que mintiera también. La llamó una y otra vez pidiéndole que protegiera al presidente. Tripp no estuvo de acuerdo. Ella fue al FBI y les dio todo. En enero de 1998 entregó todas las cintas al abogado independiente Kenneth Starr. Luego, para asegurarse, usó un micrófono durante un último almuerzo con Mónica en un centro comercial de Virginia. Esa conversación final lo selló. Tripp declaró más tarde a ABC News: «Quería que esta relación saliera a la luz de la forma más grande». Afirmó que lo hacía por el público, que era Clinton quien había sido cruel.
Pero las consecuencias afectaron más a Mónica. Las cintas provocaron la destitución de Clinton. Conllevaron una multa de $90,000 y la suspensión de su licencia de abogado durante 5 años. Arrastraron la vida privada de Mónica a todos los periódicos, programas de entrevistas y chistes nocturnos de Estados Unidos. El 26 de enero de 1998, el presidente Bill Clinton subió al estrado de la Casa Blanca junto a su esposa Hillary. Con las cámaras rodando y el mundo observándole, miró al frente y dijo claramente: «No mantuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Lewinsky». Lo repitió de nuevo despacio. «Estas acusaciones son falsas», añadió antes de terminar diciendo: «Tengo que volver a trabajar para el pueblo estadounidense». Sonaba confiado, sonó definitivo. Pero no era la verdad. Nunca dijo su nombre de pila. Solo la llamó esa mujer. A sus 24 años, Mónica Lewinsky había quedado reducida a una amenaza política, no a una persona. El equipo de Clinton había moldeado cuidadosamente cada palabra. La frase «relaciones sexuales» se definió de una manera tan estrecha que no incluía el sexo oral. Así que técnicamente no estaba mintiendo, al menos no según los estándares legales. Pero para millones de americanos, y especialmente para Mónica, fue una traición brutal. Y fue solo el comienzo. El escándalo estalló 9 días antes, el 17 de enero de 1998, cuando Drudge Report filtró la historia. Casi de la noche a la mañana, Mónica se convirtió en una de las mujeres de las que más se hablaba en Estados Unidos. Pero no en el buen sentido. Las cámaras se alineaban en las calles frente a su edificio. Los periodistas la seguían a todas partes. Estaba atrapada en el apartamento de su madre y solo podía salir para ir al médico y dar paseos cortos supervisados. Su ropa fue diseccionada. Se siguieron sus movimientos. Los cómicos se burlaban cada noche de su nombre. Más tarde dijo que yo era posiblemente la persona más humillada del mundo. No era una exageración. Todo esto ocurrió en los primeros días de Internet. Las redes sociales aún no existían. Pero el mundo online ya era cruel. Lewinsky se convirtió en la primera figura pública en experimentar la vergüenza digital a escala mundial. Y entre bastidores era aún peor. La Casa Blanca tenía un plan: hacer que Mónica pareciera una loca. Funcionarios cercanos a Clinton la pintaron como obsesionada, inestable y delirante. Se dice que Hillary Clinton la llamó «chiflada narcisista». Aliados en la prensa siguieron el guión. Pronto Mónica fue descrita como una acosadora, una mentirosa, una destructora de hogares. Decían que se lo había inventado todo. Años más tarde ella lo llamó lo que era gaslighting. El objetivo no era solo proteger la presidencia de Clinton, era aplastar su credibilidad. Y por un tiempo funcionó. El público no sabía qué creer. En privado el peaje en Mónica era devastador. No podía dormir, no podía comer. Y el pensamiento que más la atormentaba era simple y aterrador: quiero morir. Aunque nunca lo intentó, el miedo era real. Su madre Marcia Lewis no se separó de ella. Se quedaba junto a su cama por las noches. Mantenía la puerta del baño abierta cuando Mónica se duchaba. Le aterrorizaba que la humillación pudiera matar a su hija, y en muchos sentidos casi lo hizo. Durante 6 largos meses, Mónica Lewinsky estuvo atrapada. Había mentido bajo juramento y temía que la ley le cayera encima. Pero todo cambió el 28 de julio de 1998. Ese fue el día en que finalmente accedió a testificar ante un gran jurado. A cambio obtuvo un trato poco común: inmunidad completa. Mónica solo tenía 25 años. Como antigua becaria de la Casa Blanca, sus abogados habían suplicado un acuerdo durante meses. Finalmente, en una reunión privada en Nueva York, demostró a los fiscales de Kenneth Starr que estaba dispuesta a hablar. No se guardó nada, y le dieron lo que se llama inmunidad transaccional. Eso significaba que no podían acusarla de nada relacionado con la investigación de 6 meses. No perjurio. No hay obstrucción a la justicia. Nada. Importaba porque Mónica había firmado una declaración jurada en enero diciendo que nunca tuvo una relación sexual con el presidente. Eso era mentira. También ayudó a Linda Tripp a crear temas de conversación para negar conocer las denuncias de otra mujer. Eso podría haber sido obstrucción.
Pero gracias al trato, Mónica estaba a salvo. Siempre y cuando dijera la verdad. Si volvía a mentir, aunque fuera un poco, el trato desaparecería. Luego llegó el turno del presidente. El 17 de agosto de 1998, Bill Clinton declaró bajo juramento. Lo que dijo pasaría a la historia. Cuando le preguntaron si le había dicho a sus ayudantes que no había nada entre nosotros, hizo una pausa. Y luego dio una respuesta extraña. Depende de cuál sea el significado de la palabra es. No bromeaba. Dijo que si significaba ahora mismo, entonces su negación era técnicamente cierta. Pero si significaba nunca bueno, eso era diferente. Los periodistas se quedaron atónitos. Los cómicos hicieron su agosto. Pero detrás de las risas, Clinton intentaba algo serio utilizando un lenguaje engañoso para eludir la verdad. Afirmó que no mentía, solo elegía las palabras con cuidado. Incluso cuando le dijo a PBS, no hay ninguna relación impropia. Sabía que no era una mentira si se centraba solo en el momento presente. Algunos le llamaron inteligente. Otros le llamaron desvergonzado. Muchos simplemente le llamaron pito existencial. Pero el Congreso no se reía. El 19 de diciembre de 1998 la Cámara de Representantes votó a favor de la destitución del presidente Clinton. 2 cargos. Primero, perjurio. Segundo, obstrucción a la justicia. Ambos relacionados directamente con el caso Lewinsky. El Star Report lo había expuesto todo. Clinton había mentido sobre su relación, mintió, en el caso Paula Jones, dejó que su abogado diera información falsa a un juez y trató de influir en los testigos. Ese era el núcleo de los artículos Quimino y Peito. Según las acusaciones, Clinton había socavado la integridad de su cargo y traicionado su confianza. Pero cuando el caso llegó al Senado no llegó lejos. El voto por perjurio obtuvo 45. El voto por la obstrucción obtuvo 50. Ninguno alcanzó los 67 necesarios para destituirlo. Clinton siguió siendo presidente, pero su nombre llevaría para siempre la marca de la destitución. Entonces los focos se volvieron hacia Mónica. El 3 de marzo de 1999 se sentó con Barbara Walters. No fue una entrevista cualquiera. Se convirtió en el telediario más visto de la historia de la televisión. 70 millones de personas lo sintonizaron. Esa noche casi la mitad de los televisores estadounidenses mostraban a Mónica Lewinsky. ABC sacó provecho. Los precios de los anuncios se dispararon más de 4 veces. Pero la gente no solo buscaba anuncios, querían respuestas. Walters no se contuvo. Le preguntó a Mónica, ¿dónde estaba tu amor propio? Incluso le preguntó, ¿le enseñaste al presidente tu ropa interior en tanga? ¿De dónde sacaste el valor? Mónica no se inmutó. Se disculpó con Hillary y Chelsea. Dijo que no esperaba el perdón, pero que esperaba que supieran que lo sentía. Mónica ganó cerca de $1 millón solo por los derechos internacionales de esa entrevista. Pero no había terminado de contar su historia. Ese mismo mes publicó un libro. Trabajó con Andrew Morton, el mismo que escribió la biografía de la princesa Diana. Su libro se tituló Monica's Story y rápidamente alcanzó el número 1 en la lista de bestsellers del New York Times. Mónica ganó unos $500,000 con el acuerdo. El libro iba más allá del reportaje estrella. Revelaba detalles privados, como que una vez Mónica se quedó embarazada durante una pausa en su relación con Clinton, abortó y acabó en terapia. También atacó las tácticas de Starr. Morton escribió que Starr no solo investigó, la profanó y abusó de ella emocionalmente. Mónica estuvo de acuerdo. También apoyó la afirmación de Hillary Clinton de una vasta conspiración de la derecha. Mónica Lewinsky no solo sobrevivió a uno de los escándalos más públicos de la historia de Estados Unidos, luchó por recuperar su vida poco a poco de una forma que nadie vio venir. A principios de 2000, un acuerdo de $1 millón con Jenny Craig parecía su gran oportunidad. Todo lo que tenía que hacer era perder 12 kilos en 6 meses. La empresa dijo que representaba a la mujer moderna, ocupada, estresada y luchando con su peso. Pusieron en marcha una campaña publicitaria masiva de $7,2 millones, pero la reacción no se hizo esperar. Algunas franquicias de Jenny Craig se negaron a emitir los anuncios. En febrero, retiraron toda la campaña.
En abril se había acabado. Mónica solo obtuvo $300,000, un 70% menos de lo prometido. Una vez más su nombre había abierto una puerta y la había cerrado con la misma rapidez. Pero Mónica no se detuvo. Ese mismo año, en septiembre de 1999, lanzó su propio negocio, una línea de bolsos llamada The Real Monica Inc. No se trataba del afán de lucro de una celebridad. De hecho, ella misma diseñó los bolsos. Viajó a Luisiana para supervisar la producción. Sus bolsos reversibles de estilo boho aterrizaron en las mejores tiendas. Henry Bendel en Nueva York, Fred Siegel en California e incluso el Cross en Londres. Los periodistas de moda empezaron a centrarse en sus diseños, no en su pasado. Un publicista llegó a decir que por fin la veían como una verdadera diseñadora. Por un momento pareció que se había abierto camino. Pero el negocio se desvaneció. La sombra de su escándalo era difícil de eludir. Luego llegó uno de sus movimientos más audaces, la telerrealidad. En 2003 presentó Mr. Personality, un programa de citas de la Fox con una peculiaridad. Los hombres llevaban máscaras todo el tiempo. Fox apostó a que Mónica atraería espectadores, y al principio funcionó. El programa se estrenó con buenos índices de audiencia. Los críticos dijeron que por fin había encontrado su camino. Pero las reacciones volvieron. Los telespectadores protestaron por sacar provecho de su pasado. Las audiencias cayeron rápidamente. El final se redujo de 2 horas a 1. La serie duró solo 5 episodios. Aún así, Mónica había demostrado que podía mantenerse en la pantalla. Entre 2000 y 2003, apareció en la televisión de todo el mundo. Apareció en The Tom Green Show, donde ella y el presentador buscaban telas en casa de los padres de él. En una UK, Mónica's Postcards informaba sobre la cultura estadounidense. Apareció en Suecia en High Chaparral y charló con Graham Norton en el Reino Unido. K. En Estados Unidos participó en The View y Jimmy Kimmel Live. S. Estas apariciones fueron su forma de demostrar que era algo más que un escándalo. Pero la avalancha de entrevistas también dejó claro que seguía atrapada en la misma historia de siempre. Entonces algo cambió. En junio de 2014, Mónica rompió su silencio en un ensayo de 6.000 palabras en Vanity Fair titulado Vergüenza y supervivencia. Habían pasado 16 años desde el escándalo. Había rechazado más de $10 millones en ofertas durante ese tiempo. Ninguna le parecía bien. Lo que la empujó a hablar fue el suicidio de Tyler Clemente, un estudiante de 18 años humillado públicamente en Internet. La madre de Mónica rompe a llorar. Recordó las noches de 1998 en las que Mónica tenía tendencias suicidas. En el ensayo, Mónica habló de una entrevista de trabajo en la que le dijeron que necesitaría una carta de los Clinton para ser contratada porque Hillary podría presentarse a la presidencia. Esta vez el mundo escuchaba de otra manera. Ella ya no era un chiste. Era una superviviente con algo real que decir. En marzo de 2015 dio una charla TED titulada El precio de la vergüenza. En solo 20 minutos se hizo viral con más de 20 millones de visitas. Se autodenominó paciente cero de la humillación pública en la era de Internet. La reacción fue brutal al principio. Los trolls de Internet llenaron de odio su página de Facebook. Uno incluso la culpó tanto del 11S como de la derrota electoral de Al Gore, pero el apoyo siguió. La gente empezó por fin a comprender el daño que podía causar la vergüenza pública. Su discurso llegó a tanta gente como la que cabía en el Madison Square Garden 1000 veces más. En 2021, Mónica se había convertido en un nombre importante en Hollywood. Su productora Alt Ending firmó un contrato con 20 Tisch Television, el estudio responsable de Los Simpson y This Is Us. Fue productora de Impeachment American Crime Story, emitida en septiembre de 2021. El programa contaba la misma historia que casi la arruina, pero esta vez ella tenía el control creativo. El presidente de 20th Television alabó su pasión y su habilidad para contar historias. Ya no se limitaba a sobrevivir, estaba construyendo algo. Incluso coprodujo el documental de HBO Max 15 minutos de vergüenza. No era solo un título. Era su vida convertida en una lección para el mundo.
A pesar de los rumores en Internet, Mónica no tiene 50 millones de dólares. En 2025 rondaba el $1,500,000. Y ella ganó cada pedacito de eso. Su libro de memorias trajo 500,000. Su entrevista con Barbara Walters le reportó $1,000,000. Pero la mayor parte de sus ingresos proceden ahora de charlas, actividades de promoción y contratos de producción. Rechazó ofertas por valor de más de $10 millones porque no se ajustaban a sus valores. Esa elección ralentizó su recuperación económica, pero le dio algo más poderoso: credibilidad. Y ahora ayuda a otros a recuperar sus historias. En febrero de 2025 lanzó un podcast llamado Reclaiming. En el primer episodio se sinceró como nunca. Admitió que en DC pensó que le importaba al presidente Clinton. Pensó que había un futuro. Ahora lo sabe mejor que nadie. En el programa habla con invitados como Olivia Munn y Alan Cumming sobre cómo recuperarse tras una humillación pública. El podcast no es solo contenido, es un salvavidas para las personas cuyas historias fueron secuestradas. En The Late Show with Stephen Colbert, dijo que su invitada soñada era Taylor Swift, alguien que entiende lo que es ser arrastrado por el barro en público. Mónica lo resumió todo en una frase. Al final,